Tecnologías de servidor. Las bases de datos de Oracle son RDBMS, Sistema de Dirección de Base de Datos Relacional. Los productos de Oracle se pueden dividir en tecnologías de servidor, Oracle Database Server, Oracle Application Server, Oracle Enterprise Manager, que contiene Database Control, Application Server Control y Grid Control. Herramientas de desarrollo. Lenguaje de base de datos y Oracle Developer Suite. Las aplicaciones. Oracle Business Suite y Oracle Collaboration Suite. Tecnologías de servidor. Oracle Database Server. Oracle Database Server es un depósito para datos sin límite de tamaño, a los cuales tienen acceso los usuarios finales de diferentes formas. Directamente por herramientas o aplicaciones cliente-servidor, o indirectamente por aplicaciones que corren en un servidor de aplicaciones, Application Server. Oracle Application Server. Un servidor de aplicaciones reemplaza el software cliente-servidor que está instalado en el ordenador del usuario final. La manera en que se realiza es mostrando a los usuarios unas ventanas por un navegador web. Los datos que utilizan Oracle Application Server pueden estar almacenados en uno o varios servidores de base de datos. Oracle Application Server es una plataforma para el desarrollo, despliegue y manejo de aplicaciones web. Una aplicación web se puede definir como cualquier aplicación con la cual los usuarios se comunican vía HTTP. Las aplicaciones web generalmente corren en 3 gradas. Grada de base de datos maneja el acceso a los datos. Grada de cliente, generalmente un navegador web, maneja la ventana local para comunicarse con el usuario. Y grada de aplicación, en el medio, ejecuta la lógica de los programas que generan el interfaz del usuario y el SQL que llama a la base de datos. Las aplicaciones web están desarrolladas generalmente por Java. Las aplicaciones realizadas en Java deberían ser confirmadas en J2EE estándar, Java 2 Enterprise Edition, que define cómo las aplicaciones tienen que ser empaquetadas y desplegadas. Tipos de conexión. Modelo One for One. El usuario a través del navegador establece una sesión con el servidor de aplicaciones y este a su vez establece en nombre del usuario otra sesión con el servidor de base de datos, pero esto es muy ineficaz. Modelo Reunión. Pooling Model. En este tipo de modelo, el servidor de aplicaciones establece un pequeño número de sesiones con el servidor de base de datos, cambiando de sesión cada vez que sea necesario. Desde el punto de vista de la base de datos, esto no importa. Da igual que la declaración SQL venga del cliente, como SQL Plus o Microsoft Access, o de una sesión de un servidor de aplicaciones. Oracle Enterprise Manager. Para hacer las cosas más fáciles, el Oracle Enterprise Manager tiene 3 formas. Database Control, Application Server Control y Grid Control. La función principal de Oracle Enterprise Manager está incluida con la licencia de la base de datos o con el servidor de aplicaciones. Sin embargo, hay paquetes adicionales para monitorizar, mejorar y realizar la dirección más fácil. Oracle Enterprise Manager Database Control. Es una herramienta gráfica para manejar una base de datos. Esta base de datos puede ser un rack de base de datos agrupadas. Database Control. Tiene facilidad para en tiempo real manejar y monitorizar, dirigir trabajos programados
como operaciones de backup y hacer informes de alertas condicionadas tanto interactivamente o por email. Una base de datos RAC tendrá un proceso database control corriendo en cada nodo donde hay una instancia de base de datos. Cada proceso se comunica con cada uno de los demás, de modo que cada proceso tiene un cuadro completo del estado del RAC. Oracle Enterprise Manager Application Server Control es una herramienta gráfica para manejar una instancia o grupo de instancias del servidor de aplicaciones. La tecnología que agrupa depende de la versión. Hasta Oracle Application Server 10G Release 2, múltiples servidores de aplicación son manejados como granjas, como depósitos metadata. Típicamente reside en una base de datos de Oracle como punto de dirección central. Esto es un excelente modelo de dirección y ofrece capacidades magníficas para desplegar y mantener aplicaciones, pero está patentado por Oracle. Desde Oracle Application Server 10G Release 3 en adelante, la tecnología está basada en J2EE Clustering, que no es propiedad de Oracle. Tanto el Database Control y el Application Server Control consisten de un proceso de Java que está corriendo en cada servidor, que escucha peticiones de conexión en HTTP y HTTPS. Los administradores conectan estos procesos a un navegador. El Database Control entonces se conecta al servidor de base de datos y Application Server Control se conecta al servidor de aplicación. Una ventaja de usar el acceso de navegador es que la dirección remota no debería ser ningún problema. Oracle Enterprise Manager Grid Control da una vista holística del ambiente y, si está bien configurado, hace que el trabajo del administrador sea más productivo que sin él. Con esta utilidad, hace que el administrador pueda manejar eficazmente cientos o miles de objetos. Todas las comunicaciones son por HTTP o HTTPS, a condición de que los cortafuegos sean configurados para permitir estos protocolos. Esto hace que el administrador se conecte a un servidor de dirección por medio de un navegador. Además, las comunicaciones entre los agentes que corren en varios nodos y servidores de dirección son también HTTP o HTTPS. Resumen. La base de datos Oracle almacena y maneja el acceso a los datos del usuario. Oracle Application Server corre aplicaciones que une a los usuarios con la base de datos. Oracle Enterprise Manager es una herramienta para manejar base de datos y aplicaciones de servidores.